Ahora verás el nombre de 10 países que el Canadá está incluyendo silenciosamente a personas en la lista de viajeros no deseados. Y no es teoría. Ya hay gente que está siendo detenida, deportada, impedida de embarcar, incluso con sus documentos en regla. En este vídeo les voy a mostrar lo que les está pasando a los pasajeros en el México, si Colombia, si Venezuela, el Filipinas, si India y de otros países que, hasta hace poco, viajaban con normalidad, y ahora están siendo tratados como una amenaza en los aeropuertos canadienses. Y lo más preocupante, esto ya está afectando a quienes viven en Estados Unidos y compran vuelos con escala en Canadá. En otras palabras, incluso si no eres del país de la lista, solo por abordar el vuelo equivocado, ya corres el riesgo de ser tratado como sospechoso. ¿Sabías que Canadá ha vuelto a reforzar sus controles sobre quienes llegan de México? Así es, y esta vez, no es solo una cuestión de pasaporte o documentos. Hay algo más grande detrás de esto. En los últimos meses, el gobierno canadiense ha comenzado a poner restricciones silenciosas para pasajeros procedentes de México. Y cuando digo silencioso, es porque mucha gente solo descubre en el momento del embarque, o peor, cuando le detienen al llegar a suelo canadiense. Y lo más curioso, la mayoría de estas personas yo no iba a vivir allí. Estaban simplemente de paso, con alguna conexión o haciendo un viaje turístico. Y debes estar pensando, ¿pero por qué ahora? ¿Qué pasó? Así es. La verdad es que Canadá está empezando a tratar a México de manera diferente por una razón muy específica: el aumento de las solicitudes de asilo y la inmigración irregular. Esto ha llevado a que reevalúen su confianza en el sistema de entrada para los ciudadanos mexicanos. ¿Resultado? Son exigentes autorización electrónica, ETA, solo para quienes hayan tenido una visa canadiense o estadounidense en los últimos 10 años. ¿Y los demás? Estas necesidades visa completa. Y lo más preocupante, esta regla se está cumpliendo selectivamente, lo que hace que muchos viajeros se sientan inseguros. Ahora imaginemos el impacto que esto tendrá en cualquier persona en los Estados Unidos que esté pensando en visitar Canadá en un viaje rápido. O incluso para aquellos que tienen familia en México y quieren traerlos de visita. Nada está garantizado. Muchos vuelos baratos que salen de ciudades mexicanas como Cancún, Guadalajara y CDMX ahora están siendo examinados más estrictamente por las autoridades canadienses. Lo que antes era un simple viaje turístico ahora puede convertirse en un interrogatorio en el aeropuerto, o incluso en una deportación inmediata. ¿Y lo más triste? La mayoría de la gente ni siquiera sabe esto. Creen que todo sigue igual que antes. Pero no lo es. Y cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Entonces, si tienes un viaje planeado con conexión en Canadá, si vives en Estados Unidos y sueles tomar vuelos desde México, o incluso si tienes familiares que estén pensando en visitar Canadá pronto, manténganse al tanto. Las reglas han cambiado y el riesgo de ser sorprendido en el aeropuerto es mucho mayor de lo que parece. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Ahora es el momento de hablar de la Colombia, y aquí la situación es aún más delicada de lo que muchos imaginan. No es solo una cuestión de política internacional. Es un cambio silencioso que está afectando miles de pasajeros comunes, como tú, como tu familia y como tantos otros que solo querían viajar en paz. ¿Conoces esa idea de hacer una conexión rápida en Canadá viniendo de Colombia? ¿O ese viaje turístico, un viaje de ensueño para ver las cataratas del Niágara o visitar a un familiar en Toronto? Así es. Para muchos colombianos, este sueño se está convirtiendo en un pesadilla de inmigración. Canadá, tras bastidores, ha comenzado a tratar a los viajeros colombianos con más desconfianza. No es oficial, no apareció en los grandes periódicos. Pero lo saben los que trabajan en los aeropuertos, y los que han sido detenidos, también. La principal justificación que ha venido utilizando el gobierno canadiense es el aumento significativo del número de colombianos que ingresan como turistas y luego pedir asilo o permanecer más allá del tiempo permitido. Y eso, por supuesto, hizo sonar la alarma. ¿Resultado? Más entrevistas de inmigración, más requisitos y, desafortunadamente, más deportaciones sumarias, incluso para aquellos que tenían todo en orden. Y quizás te preguntes, ¿pero esto afecta a las personas que viven en Estados Unidos? La respuesta es sí. Muchos hispanos que viven en Estados Unidos y tienen familia en Colombia terminan organizando viajes saliendo desde Bogotá, Cali o Medellín, buscando tiquetes más baratos. Otros hacen escala en Canadá en su camino hacia Europa. Y ahí es donde surgen los problemas. Visas que antes se aprobaban fácilmente ahora están siendo denegadas. Autorización de embarque cancelada en el último minuto. Y peor aún, a menudo, sin ninguna explicación. Lo más aterrador es que este no es un caso aislado.
Varias familias ya han denunciado situaciones en las que padres, madres o incluso personas mayores fueron retenidos en el aeropuerto de llegada y enviados de regreso en el siguiente vuelo. ¿Y el motivo? Ninguno claro. Simplemente inseguridad sobre la intención del viaje. Y mira, no estamos hablando de criminales o de gente con malas intenciones. Estamos hablando de gente común y corriente. Personas que simplemente querían ver a un nieto, conocer un nuevo país o visitar una feria profesional. Esto sucede porque, desafortunadamente, el pasaporte colombiano ha pasado a ser visto como desconfianza automática. Por lo tanto, si usted o alguien de su familia tiene planes de viajar a Canadá desde Colombia, o incluso usar Canadá como escala, debe prestar especial atención. Consulte los nuevos requisitos, vea si se requiere una visa completa y prepárese para preguntas detalladas en inmigración. Porque las reglas han cambiado, y quien no lo sabe corre el riesgo de que su viaje se arruine al llegar. Y esta tendencia seguirá extendiéndose a otros países. Ahora es el momento de India, y aunque a primera vista pienses que esto no tiene nada que ver con quienes viven en Estados Unidos o México, créeme, tiene todo que ver. Porque lo que está sucediendo con los pasajeros indios podría ser una advertencia silenciosa de lo que está por venir para otros países, incluidos muchos latinos. En los últimos meses, el número de pasajeros indios rechazados en Canadá ha aumentado tanto, que las autoridades han comenzado a tomar medidas enérgicas. Y no estamos hablando de cualquier pasajero. Muchos de estos casos involucran a personas con documentos válidos, billetes de ida y vuelta y alojamiento pagado. Pero aún así, se les impidió entrar. Y la razón detrás de esto es simple y preocupante: aumento de solicitudes de asilo político y sospechas de abuso de visas de turista. El gobierno canadiense considera la entrada de indios como potencialmente riesgosa, lo que ha provocado una reacción inmediata. Lo que antes era un proceso sencillo ahora se ha convertido en un verdadero interrogatorio de inmigración en los aeropuertos. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo, que estás viendo este video? Un montón de cosas. ¿Por qué Canadá? No solo estás mirando el pasaporte de la persona. Ellos están mirando todas las conexiones, orígenes de vuelos, escalas y rutas internacionales sospechosas. ¿Y adivina qué? Muchos vuelos desde la India a Estados Unidos o Europa no. Escala no Canadá. Y muchos pasajeros que no son de la India pero que abordan el mismo avión están siendo revisados con mayor rigor o incluso sufriendo retrasos e inspecciones adicionales. Esto significa que si estás en Estados Unidos o México y compras un boleto con conexión en Toronto, y el vuelo anterior venía de India, puedes terminar enfrentando controles más estrictos. ¿Has pensado en ello? Y hay más. El trato que Canadá está dando ahora a la India puede ser el modelo de triaje severo que se extenderá a otros países considerados de alto riesgo migratorio. Los países latinoamericanos ya están en la lista de vigilancia. ¿Y qué está pasando con los indios hoy en día? Podría pasarles mañana a los colombianos, mexicanos, hondureños o salvadoreños. Así que esta advertencia no se refiere solo a la India. Se trata del nuevo estándar que está adoptando Canadá. Un patrón que primero sospecha y pregunta después. Un patrón que trata a los pasajeros comunes como sospechosos, solo por el origen de su pasaporte o la ruta de vuelo. Es por eso que cualquiera que viaje hoy en día necesita estar más alerta que nunca. Especialmente si el destino, o incluso la escala, involucra a Canadá. Y hablando de destinos sensibles, el siguiente país en la lista ha estado lidiando con esto durante décadas, pero ahora la situación se ha vuelto difícil nuevamente. Filipinas siempre ha sido una nación con una fuerte presencia de inmigrantes de todo el mundo. En Canadá, hay comunidades enteras de filipinos que viven, trabajan, estudian y mantienen legalmente a sus familias. Pero entre bastidores, el gobierno canadiense comenzó a identificar un crecimiento preocupante: la entrada de filipinos con visas de turista que luego desaparecen del sistema, o que terminan pidiendo asilo alegando persecución social o económica. ¿Y cuál fue la respuesta de Canadá? Aumentar drásticamente las restricciones de entrada para estos viajeros, incluidos aquellos que simplemente se están conectando. Así es, los pasajeros que llegan de Manila, por ejemplo, han sido sometidos a largas entrevistas, registros detallados y a muchos simplemente se les ha impedido continuar su viaje, aun con todo en orden. ¿Y sabéis qué es aún más preocupante? El filtro que antes se aplicaba solo a quienes tenían pasaporte filipino, ahora comienza a expandirse a aquellos que viajan en la misma ruta. Es decir, si usted compró un vuelo con conexión en Canadá que viene de Asia, incluso si no es filipino, puede que lo retengan, lo inspeccionen o lo retrasen, simplemente por estar en el avión equivocado. Esto les ocurre a viajeros de México, Estados Unidos, Centroamérica, que por cuestiones de precio o estrategia abordan vuelos mixtos. ¿Y Canadá?
Ahora, mira. Todo. Ruta, destino, perfil del pasajero y lo más importante, qué nacionalidad está más presente en el vuelo anterior. Y no termina ahí. Este tipo de actitud sienta un precedente peligroso. Porque si Canadá comenzara a aplicar este filtro a los filipinos, el siguiente grupo puede ser cualquier otro. Principalmente de países donde hay fuerte inmigración, como Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela y, por supuesto, México. Por tanto, la advertencia es clara. Si vuelas habitualmente a Asia, o si eliges vuelos con escalas más largas para ahorrar dinero, y una de esas escalas es en Toronto, Vancouver o Montreal, necesitas saber esto. Porque el simple hecho de estar en un vuelo procedente de Filipinas, incluso sin ser filipino, ya puedes poner tu nombre en el radar de inmigración. Y eso puede arruinar tu viaje antes de que comience. Ahora, hablando de viajes que generan desconfianza internacional, el siguiente país en la lista ha estado bajo la atenta mirada de los servicios de inmigración durante años, y últimamente, las advertencias se han intensificado. Nigeria ha sido uno de los países más vigilados del mundo en materia de inmigración durante años. Canadá, al igual que Estados Unidos, ha mantenido una política de tolerancia cero con cualquier signo de irregularidad que involucre a pasajeros nigerianos. Pero ahora, esta desconfianza se ha convertido en algo aún más grave. ¿Lo que está sucediendo? Canadá ha comenzado a bloquear silenciosamente la entrada de pasajeros procedentes de Nigeria, incluso de aquellos con visas aprobadas. ¿La razón oficial? Alta tasa de fraude, solicitudes de asilo infundadas y documentos falsificados. Pero la verdad es que la generalización es tan intensa que incluso a los nigerianos con antecedentes limpios se les prohíbe entrar sin derecho a responder. Y entonces me preguntas, pero si soy latino, viviendo en México o Estados Unidos, ¿por qué me afecta esto? Simple. Porque el filtro canadiense no está solo en la persona, es en rotación. Numerosos vuelos que parten de África, Europa o incluso Asia, pasar por Canadá como punto de entrada a los EU, América Central o América del Sur. Y lo que está sucediendo ahora es que los vuelos con pasajeros nigerianos están siendo marcados como rutas de alto riesgo. Esto significa que todos en ese avión ahora son inspeccionados más rigurosamente. Imagina que compras un billete barato con escala en Londres y luego conexión en Toronto, antes de continuar hacia Cancún o Nueva York. Luego descubres, al embarcar, que en el primer tramo del vuelo había pasajeros procedentes de Nigeria. ¿Resultado? Inmigración más lenta, mayores inspecciones, riesgo de retraso o incluso de negación de embarque si algo parece sospechoso. Esto se está convirtiendo en una tendencia mundial. Los países ya no solo se fijan en el destino final o el pasaporte, sino que también hacen un seguimiento toda la ruta del viaje, y esto afecta directamente a quienes compran vuelos mixtos, con escalas largas o aerolíneas más baratas. Y una vez más, esto abre la puerta a algo mucho más serio. Este modelo de filtrado por país y perfil de vuelo se puede replicar contra viajeros de América Latina. El mismo argumento utilizado contra Nigeria, inmigración irregular, riesgo de asilo falso, documentos sospechosos, ya se ha utilizado en el pasado contra países como Venezuela, Haití e incluso México. Por lo tanto, esta advertencia va mucho más allá de un solo país africano. Muestra cómo Canadá está adoptando un modelo de culpa preventiva, donde cualquier pasajero puede ser tratado como un riesgo, solo por estar en el vuelo equivocado. Ahora hablemos de Honduras, y aquí la conversación se vuelve aún más seria. Porque a diferencia de los países anteriores, donde la restricción empieza con rutas lejanas, el caso de Honduras es directo, real y tiene nombre y apellido. Desconfianza migratoria sistemática. Si tienes familia en Honduras, conoces a alguien que vive allí o simplemente viajas en vuelos internacionales desde Centroamérica, necesitas saber qué está pasando. Canadá ha comenzado a restringir la entrada de hondureños con una intensidad que muchos aún no se han percatado. Y cuando digo restringir, no estoy hablando de reglas discretas o filtros aleatorios. Estoy hablando de bloqueos activos, deportaciones inmediatas y denegaciones masivas de visas. En los últimos meses, el gobierno canadiense ha comenzado a considerar a Honduras como un país de alto riesgo migratorio. Esto significa que cualquiera que viaje desde allí, incluso con sus documentos en regla, puede ser tratado como un potencial inmigrante ilegal antes incluso de explicar el motivo de su viaje. Y sí, eso incluye turistas, estudiantes e incluso personas mayores que visitan a sus hijos o nietos. ¿Pero por qué le afecta esto a usted, si vive en Estados Unidos o en México? Sencillo. Muchos vuelos salen de Honduras y pasan por Canadá en ruta a Estados Unidos o Europa. Y si usted, que está en Estados Unidos, compra un vuelo de conexión saliendo desde San Pedro Sula o Tegucigalpa, aunque solo aborde el segundo tramo,
es posible que lo busquen como parte de una ruta sensible, incluso sin tener ninguna conexión directa con el país. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ya le está sucediendo a familias enteras. Las personas que salen de México, Estados Unidos o Sudamérica y compran vuelos con secciones compartidas con pasajeros hondureños, están siendo inspeccionadas, retrasadas o incluso impedidas de continuar su viaje. El sistema canadiense ya no solo se fija en el pasaporte. Él mira a ¿quién más está en el avión contigo? Y lo más impactante es que Canadá no siempre comunica estos cambios oficialmente. Todo sucede detrás de escena. Solo te enteras cuando te llaman para una entrevista de rutina que, en realidad, ya tiene un perfil de sospechoso predefinido. Y allí, cualquier desliz se convierte en motivo de denegación de entrada. Lo que Canadá está haciendo con los pasajeros de Honduras es, en la práctica, un modelo de evaluación de inmigración por país de origen e historia regional. Y eso pone a todos los viajeros latinoamericanos en el radar. Porque si hoy le hacen eso a Honduras, mañana podría ser Guatemala, luego El Salvador, y luego cualquier otro país con historia de rutas migratorias hacia el norte. Y hablando de países centroamericanos que ya están en la mira de Canadá, el siguiente nombre en la lista es aún más frágil. En los últimos meses se ha registrado un aumento en el ingreso de salvadoreños a Canadá. Mucho más difícil. Y no es casualidad. El gobierno canadiense viene monitoreando con creciente rigor el crecimiento de los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Y El Salvador, que ha sufrido viejos estigmas, ahora ha vuelto a serlo. Objetivo de medidas restrictivas disfrazadas de seguridad nacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa que, incluso con pasaporte en regla, visa aprobada y una intención legítima de turismo o visita familiar, a muchos salvadoreños se les está deteniendo, interrogando, en algunos casos, impidiéndoles entrar a Canadá. El sistema de selección se ha vuelto más agresivo y cualquier perfil que parezca el de un posible candidato a asilo se convierte automáticamente en blanco de sospechas. Ahora imagine que usted, viviendo en Estados Unidos, decide ayudar a un familiar del Salvador a venir a visitarlo. Tú organizas todo, billetes, alojamiento, carta de invitación. Pero en el momento del embarque, o peor aún, a su llegada a Toronto esa persona es detenida, interrogada durante horas, y a menudo, puesta en el primer vuelo de regreso. ¿Y el más cruel? No hay posibilidad de defensa. Ninguna explicación formal, solamente un no autorizamos su entrada. Y va más allá. Muchos vuelos desde Centroamérica son de código compartido. Es decir, los pasajeros del Salvador abordan junto con hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, y sí, con mexicanos e incluso estadounidenses en rutas mixtas. ¿Y sabéis qué pasa? Ahora todo el vuelo se trata como vuelo arriesgado. Inspecciones adicionales. Retrasos en inmigración. Y esa horrible sensación de ser juzgado incluso antes de abrir la boca. Este nuevo filtro migratorio canadiense se basa cada vez más en perfiles regionales y supuestos de intención. No importa si la persona viaja por turismo, negocios o estudios. Si proviene de El Salvador, o está vinculado a una ruta con antecedentes migratorios históricos, ella está bajo sospecha. Y esa mentalidad, amigo mío, es peligrosa. Porque se está extendiendo. Lo que vemos ahora con El Salvador es parte de un movimiento que ya comenzó con Honduras, se intensificó con Nigeria y la India, y ahora llega al corazón de América Latina. Y si piensa que esto no afectará a la gente que vive en Estados Unidos o México, piénselo otra vez. Porque basta con una conexión en el vuelo equivocado, y además estás en el proceso de selección. Ahora es el momento de hablar de la porcelana, y aquí no estamos hablando solo de control migratorio. Lo que está sucediendo entre Canadá y China es un reflejo de tensiones políticas, económicas e incluso estratégicas que se han ido acumulando en los últimos años. Y créanme, esto ya está teniendo impacto. Directamente quien viaja, aunque no tenga nada que ver con China. Canadá ha comenzado a aplicar controles mucho más estrictos sobre los vuelos y pasajeros que llegan procedentes de China. Y la razón va mucho más allá de la inmigración. Tiene que ver con desconfianza diplomática, espionaje tecnológico, seguridad nacional, está despejado, una lista creciente de desacuerdos entre los dos países. Pero detrás de los discursos oficiales, son los pasajeros comunes quienes pagan el precio. Hoy en día, cualquier persona que viaje desde China a Canadá está sujeta a largas entrevistas, inspecciones exhaustivas e incluso detenciones temporales en los aeropuertos. Y en algunos casos, aún con todo en orden, el pasajero es enviado de regreso sin siquiera salir del área internacional de la terminal. Quizás estés pensando, pero no viajo a China, no me afecta. Pero aquí está el detalle importante. Muchos vuelos procedentes de China hacen escala en Canadá antes de continuar hacia Estados Unidos,
México o Europa. Y los aeropuertos canadienses han comenzado a implementar un sistema de vigilancia reforzado que no solo analiza el pasaporte, sino también la ruta del avión. Esto significa que si compras un billete con conexión en Toronto o Vancouver y el vuelo anterior venía de Pekín, Shanghái o Hong Kong, aunque solo embarques el segundo tramo, puede que lo registren, lo interroguen o lo retrasen, solo por estar en el avión equivocado. Es más, este tratamiento mejorado para los chinos también se está extendiendo a quien tiene apariencia asiática, o incluso para aquellos que viajan con tecnología sensible, equipos electrónicos o equipaje más grande que el promedio. El control no es solo migratorio, también lo es conductual. Y aquí viene el verdadero riesgo. Lo que se está haciendo con los pasajeros de China se puede replicar fácilmente con los pasajeros de América Latina. Basta que surja un nuevo conflicto político, o que aumenten las solicitudes de asilo, o incluso un discurso oficial sobre seguridad interior, y ya está. Los filtros se dirigen a otro grupo. Así que, incluso si nunca has estado en China, ¿qué ocurre allí? Puede afectar su vuelo, su escala e incluso su entrada a Canadá. Especialmente si vuelas con aerolíneas asiáticas, utilizas conexiones para ahorrar dinero, compartes rutas con vuelos internacionales mixtos. Hablar de Venezuela hoy es hablar de un dolor que muchos conocen de primera mano. Familias separadas, padres que envían a sus hijos lejos en busca de seguridad, ancianos abandonados, jóvenes que intentan empezar de nuevo en otro país. Y en medio de todo, está el aeropuerto. El único puente entre los que se quedaron y los que se fueron. Pero ahora, incluso ese puente se está volviendo más frágil. Canadá, que anteriormente mantenía una postura relativamente abierta hacia los migrantes venezolanos, ha comenzado a cambiar. Discretamente, sin muchos anuncios oficiales, las autoridades comenzaron a aplicar controles migratorios mucho más estrictos contra los pasajeros provenientes de Venezuela, o incluso contra aquellos que han vínculos directos con el país. Los vuelos originados en Caracas están siendo monitoreados más de cerca. Los pasajeros con pasaporte venezolano, incluso si han vivido durante años en Estados Unidos o México, están siendo interrogados de manera más estricta. Y lo peor es que incluso aquellos que tienen una visa canadiense válida están siendo detenidos, entrevistados, retrasados o incluso deportados, basándose en riesgos potenciales o intención de quedarse. Y si estás en Estados Unidos y quieres traer a tu mamá, papá o hermano para una visita rápida, necesitas saber esto. Las posibilidades de ser bloqueado están aumentando. Especialmente si la entrada se realiza a través de aeropuertos como Toronto o Montreal, donde el filtro es más agresivo. Y no termina ahí. Canadá también está revisando el uso de la autorización electrónica de viaje, ETA, para muchos venezolanos. Lo que antes era sencillo ahora requiere visa completa en algunos casos. Y todo depende de la historia, el perfil y, de nuevo, intención percibida de inmigración. En otras palabras, no basta con tener el documento. Tienes que convencer al oficial de que regresarás. Lo más injusto de todo esto es solo que muchos de estos pasajeros solo están tratando de visitar a un nieto, conocer un nuevo lugar o escapar un poco del dolor de todo lo que quedó atrás. Pero son recibidos como si fueran una amenaza. Sin humanidad, sin contexto, sin derecho a dudar. Y este patrón ya se está repitiendo en otros países de América Latina. Ahora que hemos visto todos estos casos, México, Colombia, India, Filipinas, Nigeria, Honduras, El Salvador, China, Haití, Venezuela, está claro que lo que está haciendo Canadá va mucho más allá de una medida de inmigración. Estamos hablando de un nuevo modelo de control global, donde el simple origen de tu vuelo, o el pasaporte que llevas, puede cambiar por completo tu destino. Y si ustedes, como muchos de nuestros suscriptores, alguien a quien le encanta viajar, tiene familia en otros países o simplemente quiere evitar sorpresas en el aeropuerto, es fundamental estar siempre atento a estos cambios. Entonces, si este contenido te ayudó, te alertó o te hizo pensar en algo que aún no sabías, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí revelamos lo que nadie cuenta. Y ya sabes, las reglas cambian todo el tiempo, pero pocos canales te dicen cuándo cambian. Deja también tu comentario a continuación. ¿Usted o algún miembro de su familia ha enfrentado alguna vez problemas con la inmigración canadiense? ¿Alguna vez te han detenido, retrasado o interrogado sin ninguna razón clara? Leemos todo y respondemos los casos más relevantes en los próximos vídeos. Regístrate ahora, activa la campana y comparte este vídeo con todos aquellos que conozcas que viajarán en los próximos meses. La información correcta, en el momento correcto, puede prevenir una tragedia en el aeropuerto. Nos vemos en el próximo vídeo.